Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición nuevamente contar con su sintonía para un nuevo mensaje que el Señor nos permite dar. Queremos iniciar orándole a nuestro Señor Jesucristo para que nos guíe y al Espíritu Santo para que nos enseñe lo que realmente Dios quiere de nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, por todas tus bendiciones. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias por el cuidado que tienes tú en todas aquellas personas que están en los hospitales, en las cárceles y en todo lugar donde hay tanta necesidad. Señor, estamos pasando tribulaciones, Señor Jesús, en toda la tierra. Hambre, pestes, terremotos, injusticias, muerte. Señor Jesús, te pedimos de todo corazón, Señor Jesús, nos perdones. Señor Jesús, que busquemos el arrepentimiento, Señor Jesús, para que en tu gracia nosotros podamos, Señor Jesús, encontrar esa paz que solamente tú nos das, Señor Jesús. Gracias, alabado Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y todo lo que existe. Gracias por permitirnos hablar de tu bendita palabra, que es espíritu y es vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, el Espíritu Santo del Señor nos guíe para hablar de su bendita palabra, de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estaremos compartiendo, amados hermanos, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Iniciamos, hermanos. Jesucristo dijo que los eventos del tiempo del fin serían semejantes a los de la época de Noé. ¿Cómo eran estas condiciones y por qué deberíamos preocuparnos? Al hablar de la época cercana a su regreso a la tierra, Jesús afirmó en Lucas capítulo 17, versículo 26-27, dice la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Parecía que las personas creían que estaban viviendo en tiempos normales en la época de Noé. Justo antes del diluvio, ignoraban que el desastre se acercaba cada vez más. ¿De qué estaba hablando entonces Jesús? Había una violencia generalizada, ya que Él dijo que los últimos días serían un paralelo de la sociedad de la época de Noé. Podemos investigar más a fondo en la palabra de Dios para entender qué quiso decir Jesucristo. El libro de Génesis
explica en qué consistían las condiciones de esta época. Poco tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente la humanidad se encaminó a su autodestrucción, siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, que rechazaron las instrucciones de Dios. La humanidad se volvió progresivamente hostil y corrupta. En la época de Noé, como lo dice Génesis capítulo 6, versículo 5, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por ello, Dios dijo que se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios no se estaba lamentando por haber cometido un error. Dios no comete errores. Dios dio a su creación humana la libertad para escoger entre el bien y el mal. Lo podemos ver en Proverbios capítulo 1, versículo 29 al 31. Y se sentía entristecido en su corazón al ver cuán lejos había caído la humanidad de lo que se pretendía originalmente. Vivimos en tiempos peligrosos. Parece que Dios le dio a la humanidad 120 años para cambiar sus caminos perversos. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los 120 años de Génesis capítulo 6, versículo 3 se refieren al tiempo en que la paciencia de Dios continuaría con esa generación. Durante esos 20 años, Noé predicó un mensaje de advertencia y Dios esperó pacientemente que se reformara su corazón. Lo podemos ver en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. Viviendo en una sociedad perversa que se rehusaba a arrepentirse, solo Noé encontró favor delante de Dios. Como una persona justa, se nos dice que él fue movido por la fe y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Génesis capítulo 7, 1 y Hebreos capítulo 11, versículo 7. Debido a la violencia tan generalizada que imperaba en ese momento en el mundo, Dios decidió volver a repoblar el mundo por medio de este hombre fiel y sus descendientes. Génesis capítulo 6, versículo 17 y 18. Pero vemos una violencia en la actualidad. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dijo que antes del regreso de Cristo, el mundo viviría tiempos peligrosos, con buscadores de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza y rechazo de las cosas de Dios. Una de las principales razones para que Dios trajera el gran diluvio era que la tierra estaba llena de violencia, como lo vimos en Génesis capítulo 6, versículo 13. Solo podemos ver la época en que vivimos.
Ha habido un incremento alarmante en la violencia global justo en los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los 500 años anteriores. Se estima que solo en el siglo XX, 203 millones de personas murieron por la guerra. Entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos en el siglo XX. Aparte de la guerra, recientemente en los conflictos armados ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de víctimas desde el año 1945. Solo en la última década, la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Una forma saliente de violencia se lleva a cabo en el mundo por el aborto deliberado de inocentes. Cada año se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. Globalmente, el Consorcio Nacional para el Estudio de Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo han documentado más de 125,000 ataques terroristas violentos desde el año 1970. De hecho, las cosas están cambiando en el mundo. Jesucristo dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15, versículo 19. Estamos viviendo actualmente en una época en que estos vicios se vuelven más comunes. En verdad, las cosas están cambiando en el mundo. Varias investigaciones de nuestra cultura occidental han demostrado la correlación entre la violencia en los medios de comunicación y los jóvenes con un comportamiento violento en la sociedad. A medida que aumenta la violencia en esta época, el mensaje de Dios encaja mejor. En Oseas capítulo 4, versículo 1 al 3 nos dice la palabra: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ya no hay respeto por la vida. Después del diluvio, la historia humana comenzó con la familia de Noé. Dios entonces hizo énfasis en el significado especial y la santidad de la vida humana. En Génesis capítulo 9, versículos 5 al 6, al hablar a Noé y a sus hijos, Dios les dijo: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Después de este decreto, Dios designó el arco iris como una señal del pacto de que Él nunca volvería a destruir a todos los habitantes de la tierra con un diluvio, como lo dice el versículo 15 y 16 del mismo Génesis 9. Si las instrucciones de Dios de respetar la vida se hubieran seguido a lo largo de la historia, esto hubiera hecho
que la santidad de la vida humana fuera respetada. Ahora, como en los días de Noé, estamos viendo una cultura creciente de flagrante irrespeto por la vida humana. Pero ¿cuáles son los ejemplos para nosotros? El diluvio de los días de Noé y el fuego destructor de la época de Lot se convirtieron en un ejemplo perdurable para la desobediencia. El apóstol Pedro repitió la conexión que Jesús había hecho de estos dos eventos, explicando que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 5 y 6 y Lucas capítulo 17 versículo 26 al 30. A través de toda la historia humana se han cometido muchos males. ¿Por qué entonces Dios no castigó a cada generación de la humanidad por su comportamiento pecaminoso? Una razón es que Dios es paciente y misericordioso con su creación. Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7. No se deleita Dios en la destrucción del impío. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. En su sabiduría, Dios algunas veces decide mostrar compasión. Romanos capítulo 9 versículo 15. Aunque todas las personas han pecado y pecan, Romanos capítulo 3 23. Solamente Dios puede determinar cuándo toda la sociedad o nación ha violado su ley hasta el punto crítico en que Él ya no la va a tolerar más. Fue en el perfecto juicio de Dios que Él destruyó al mundo durante los días de Noé, permitiendo que esto fuera un ejemplo del que la humanidad pudiera aprender. Para aprender más acerca de las condiciones similares de la sociedad que llevaron a la destrucción súbita de Sodoma y Gomorra en los días de Lot, tenemos que leer a través de la bendita palabra de Dios, la Biblia, todo lo que se refiere a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, para que tengamos un amplio panorama de cómo vivían estas ciudades. La historia se repite con frecuencia. En los días de Noé, el tiempo del castigo vino cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6 versículo 5. Un riesgo que toman las personas que rechazan el misericordioso llamado de Dios al arrepentimiento es que sus corazones se endurezcan. Dios dice en Romanos capítulo 2 versículo 6: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La primera vez que Dios llevó a cabo su juicio en la tierra, lo hizo con un gran diluvio de agua. La próxima vez que Dios castigue a toda la tierra, será el regreso de Cristo, como lo dice Isaías capítulo 66 versículo 15 y 16. Cuando he aquí que Dios vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Dios juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Dios serán multiplicados.
Jesucristo vendrá inesperadamente. La advertencia de Jesucristo en Lucas capítulo 17 fue que cuando Él regrese con gran poder y majestad para salvar a un mundo que no lo espera, la gran mayoría de personas estará comiendo y bebiendo, enfocada en su rutina diaria, sin conciencia de los tiempos. Así como las personas en los días de Noé, ellos estarán ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 44. De Noé, el profeta de Dios, probablemente se burlaban y era ridiculizado por predicar justicia. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. La Biblia revela que al final de los tiempos, antes del regreso de Jesucristo, las personas también ignorarán las advertencias al arrepentimiento, como Pedro lo dice en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Jesús añadió en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Captará Dios su atención antes de ese momento? ¿Nos arrepentiremos de nuestros pecados y no volveremos a Dios? Y cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra, como lo dice Lucas capítulo 18, 8? La ira de Dios es terminante. ¿Cómo sobrevivir a la ira de Dios? Hasta ahora Dios ha sido muy paciente, pero llegará el momento en que su paciencia se va a agotar y va a descargar su ira sobre el mundo entero. En Apocalipsis 6, el apóstol Juan describe una visión en la que Jesucristo abre los 7 sellos de un rollo profético, de los cuales los primeros 5 desatan grandes desgracias causadas principalmente por el hombre y agravadas por Satanás. Cuando Cristo abrió el 5.º sello, un grupo de personas clamó desde sus tumbas diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esta parte de la visión de Juan representa a los santos que han sido martirizados por obedecer a Dios y creer en Jesucristo, y recibirán la vida eterna junto a los otros fieles. Pero la visión también indica que en los últimos tiempos habrá más santos que deberán dar sus vidas como testimonio de su fe antes del regreso de Cristo. No en vano Jesús anima a su pueblo a soportar con paciencia durante los tiempos del fin.
Mateo 24:9 nos dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando se abrió el quinto sello, ocurrieron señales en el cielo. Y este sexto sello se abrirá para dar paso a un gran terremoto y señales cósmicas que aterrorizarán al mundo entero. Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 14, Mateo 24, 29 y 30, Lucas 21, 25, Joel 22, 30 y 32, Isaías 43, 4. De esta forma, Dios anunciará su pronta intervención en los asuntos de la humanidad para humillar a las naciones antes de establecer su reino en la tierra. La ira de Dios es la etapa final de las catástrofes que culminarán con el regreso de Cristo, y se trata de un terrible castigo para la obstinada humanidad que se ha rehusado a escuchar las advertencias de Dios. Lamentablemente, ni siquiera este castigo logrará que el mundo se arrepienta de su idolatría, homicidios, paganismo y robos, y la mayoría de los seres humanos simplemente seguirá blasfemando y culpando a Dios por su sufrimiento. Apocalipsis 20, 21, Apocalipsis 16, 9 al 11. Pero a partir del momento en que comience la ira de Dios, esta no terminará hasta haber cumplido su propósito. Ezequiel 20:48 nos dice: verá toda carne que yo, el Dios, encendí, no se apagará. Como dice el profeta Jeremías, no se calmará el ardor de la ira de Dios hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Jeremías 30:24. La pregunta, amados hermanos, es ¿cómo escapar de la hora del juicio? Por otro lado, la Biblia nos habla de un grupo de personas que logrará escapar de este terrible tiempo de angustia. Y Cristo le promete en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La frase la hora de la prueba indica que el mundo será probado con angustia y sufrimiento solo por un corto periodo de tiempo. En Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21, Dios además habla de un lugar de refugio para su pueblo en ese futuro tiempo de castigo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Pero la protección de Dios no es algo que podamos comprar a último momento cuando veamos venir su castigo. No habrá boletos que podamos comprar para ir al lugar de protección, ni contraseñas secretas para obtener inmunidad ante la ira de Dios. ¿Cuál es la condición de Dios para protegernos entonces? ¿Qué debe hacer para ser parte de los protegidos? La respuesta está en la Biblia. Dios revela sus condiciones en el mensaje del profeta Sofonías para nuestros días. Sofonías capítulo 2 versículo del 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová.
Antes que el día de la ira de Dios venga sobre vosotros, buscad a Dios todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Dios. En otras palabras, Dios está buscando a quienes se arrepientan humildemente, vivan conforme a su voluntad, le busquen constantemente y le pidan ser tenido por dignos de su gracia ahora. Es por esto que Jesucristo nos advierte en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como dice el apóstol Pablo también nos dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 3, 9 al 11: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si queremos escapar del castigo que Dios tiene preparado para los desobedientes, debemos comenzar a obedecer su ley desde ahora. Preparémonos, amados hermanos. Nadie quiere que la ira de Dios caiga sobre un mundo desprevenido, ni que su castigo lo tome por sorpresa. Ni siquiera Dios quiere que esto suceda. Y es por eso que nos ha revelado su plan a través de sus profetas, con la esperanza de que hagamos caso y le busquemos. Podemos verlo en el libro de Amós 3:7. La única manera de escapar de la ira de Dios es comenzar una relación cercana con Él, obedeciendo sus leyes desde ahora. Como lo dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Dios de ti, solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué dejar al azar la oportunidad de escapar de la ira de Dios cuando Él nos está ofreciendo un llamado al arrepentimiento ahora? Debemos de iniciar, amados hermanos, a fortalecer la relación con Dios. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Y que Dios ilumine su espíritu y que haya paz y gozo y que todas las bendiciones que Dios tiene sean derramadas para cada uno de ustedes y sus familias. Si Dios lo permite, estaremos en un nuevo mensaje para poder compartir. Que Dios les bendiga nuevamente grandemente.